En Puerto Rico matan a una mujer semanalmente, según un estudio de Matria y Kilómetro Cero. Esto adicional a los miles de casos de violencia contra la mujer en el país. El día de hoy tenemos acceso a muchos videos que evidencian este problema. Aprende qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué es necesario cambiar este sistema en el próximo episodio de Entre Líneas. Saludos y bienvenidos otra vez a su canal de Entre Líneas. Mi nombre es Gustavo y los voy a estar acompañando en la entrevista de hoy. Antes de empezar, recuerden apretar el botoncito de suscribirse para recibir todas nuestras notificaciones y agradecer a la gente de Puerto Rico Te Quiero que nos ha estado apoyando en este proyecto. En el día de hoy nos acompaña Mabel López Ortiz, la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a todos y a todas y a todos los que nos escuchan esta tarde. Pues para empezar rapidito, en el último año se ha dado una visibilización mayor al problema de la violencia de género y queríamos saber cuál y cómo ha sido la respuesta de esta administración, ya que se le han hecho algunas peticiones sobre el asunto. Bueno, la realidad es que la administración actual ha tenido unas respuestas, pienso yo, un poco incongruentes, tanto que tenemos unas determinaciones desde Fortaleza, ¿verdad?, pensando en la actual gobernadora Wanda Vázquez, y tenemos otras respuestas desde el Capitolio. Y un poco te explico, ¿no? El problema de la violencia de género es un problema que, como tú dices, ha acaparado de alguna manera los medios de comunicación, la discusión pública, pero es un asunto histórico, cultural, desde un modelo de relacionarnos totalmente patriarcal y machista, donde definitivamente el orden de la inequidad entre géneros está ahí, invisibilizando inclusive otras formas de expresiones del género, como conocemos que son las personas trans, ¿verdad? Y desde este punto de vista, el Estado en la actualidad, con la venida de Wanda Vázquez, unos cambios que parecerían, ¿verdad?, darnos la impresión de que la denuncia de declaración de un estado de emergencia nacional iba a ser considerada de alguna manera. No se declara un estado de emergencia nacional, se declara un estado de alerta o una alerta nacional sobre la situación de los feminicidios en el país. Creemos que hay una falla histórica en la política pública, inclusive de este gobierno actual, y es que la política pública ha generado históricamente leyes que atienden el problema de la violencia de género, pero ha habido un problema de implantación de las mismas, ¿no? Por un lado tenemos una ley 54 que celebramos precisamente en este año, 30 años de su vigencia, y no ha logrado atender con efectividad desde el punto de vista de la implantación de la política pública lo que son los asuntos entre hombres y mujeres y relacionarnos en sociedad. Entonces, por ese punto creo que hay un fallo en la implantación de la política pública y hay otro fallo en términos de la prevención. Aquí el asunto de la prevención no ha sido atendido. De hecho, la ley 54 se llama a sí mismo la Ley para la Prevención y la Atención de la Violencia Doméstica en el país. Y por el lado un poco la incongruencia que te hablaba es que precisamente la gobernadora está tratando de hacer unos pininos, acercarse a los grupos y a las organizaciones feministas del país para atender y hablar y dialogar sobre el asunto. Claro, está un poco lenta la respuesta porque han habido muchas reuniones y no hemos visto soluciones inmediatas, pero por otro lado vemos que en el Capitolio se generan leyes que están y contradicen el asunto de la atención de la violencia de género. Y te voy a dar dos ejemplos. Por favor, rápido ahí para ver. Rapidito te digo, se aprobó y está en discusión el tratar de suavizar el asunto del acceso a un arma de fuego en este país, y eso lo sabemos todos. Pues resulta ser que un estudio de Kilómetro Cero y Matria denunció en términos de las estadísticas que en Puerto Rico las mujeres, un 58% de esos feminicidios se dan con armas de fuego. O sea, que mueren
con el uso de un arma. Por un lado dicen que quieren proteger, pero por el otro lado dan accesibilidad a la herramienta principal que ha causado todos estos asesinatos. Que es ¿verdad? La estrategia principal para la muerte de las mujeres. Así que vemos una contradicción. Precisamente cuestión de contradicciones que están tratando de prevenir. Una de las razones por las que se exige el estado de emergencia es para promover la prevención de estos ataques, tan siquiera. Pero se dejó en una alerta nacional, que eso es como a medio paso, un medio pocillo de todo lo que se pide. Implementar el estado de emergencia, como se está pidiendo, como se está exigiendo, ¿cómo diferenciaría ese proceso de combatir la violencia de género? ¿Qué beneficios traería? Sabes que ahora mismo nosotros tenemos un país que con una Junta de Control Fiscal sobre ella no ha sido capaz de identificar cuáles son los servicios esenciales en el país. Para atender la violencia de género se ha solicitado declararse un estado de emergencia para que de alguna manera se obliguen los fondos, todas las estrategias y que se ponga la acción no tan solo desde Fortaleza, sino en todas las instituciones políticas del Estado. Escuela, educación, seguridad, vivienda. Fíjate que el asunto de la violencia de género son las violencias de género, porque las mujeres en este país no tan solo carecen o mueren a manos de sus esposos o compañeros en el contexto de relación de pareja, sino que carecen de vivienda, carecen de escuelas cerca de su hogar para llevar a sus niños y sus niñas, carecen de salud, de acceso a la salud. Todo esto son asuntos de derechos humanos y si no se declara un estado de emergencia, ya que no ha habido la voluntad para señalar cuáles son los servicios esenciales en el país, los fondos y la política pública y el hacer y la gestión de gerencia de nuestro Estado y nuestro gobierno no se van a dar. Es bien. El otro ejemplo que te daba ahorita, te decía que te iba a dar dos ejemplos, el otro ejemplo es la eliminación de la perspectiva de género en la educación. Fíjate que una de las denuncias importantes y las atenciones desde la prevención es trabajar a través de la educación un currículo de perspectiva de género, el asunto de la inequidad entre géneros, entre los niños y niñas, jóvenes y jóvenes, para que haya, ¿verdad?, una mejor relación entre los géneros. Es bien interesante porque tanto lo que es la educación, lo que es los servicios básicos que necesitan las mujeres, claro, para llevar a cabo para llevar a cabo una vida digna, ¿no? La calidad de vida. Claro. Necesita de una intervención hasta del Estado, de los entes gubernamentales, como usted dijo. Pero hay mucha gente que dice que eso se tiene que enseñar en la casa, que la violencia se brega en la casa, se enseña en la casa. ¿Qué tiene que decir acerca de esa visión? Pues eso es una visión muy cultural histórica que ha sido precisamente un error y un problema entre nosotros como sociedad puertorriqueña. Fíjate que uno de los mitos que se da en la discusión de la violencia de género es que estos asuntos se tratan en familia, en la intimidad del hogar. Precisamente las estadísticas de estos últimos informes que acabo de citar de Matria y Kilómetro Cero nos dicen que las mujeres mueren en la intimidad de su hogar. Así que esto ya no es un problema de las familias en el contexto de la casa, como decían antes, ¿verdad? Los trapitos se lavan en la casa. Pues ya esto no es un asunto de la intimidad de las familias, ya esto es un asunto de salud pública. De hecho, en el 1996 la Organización Mundial de la Salud lo declara como un asunto de salud pública. ¿Qué es un asunto de salud pública? Pues un asunto de salud pública, a quienes nos escuchan, es que aquí hay una situación de muertes, de violencia, de situaciones que se están dando en el país que se atienden. Recordemos el Zika, el dengue, y no por comparar, ¿verdad?, la situación, pero son asuntos que se han atendido desde el enfoque de salud pública. La violencia de género es un asunto de salud pública. Y además usted mencionaste anteriormente la importancia de la educación, claro, y de desarrollar un currículo con perspectiva de género. ¿De qué manera trabajaría el currículo con perspectiva de género? ¿Qué beneficios trae la educación con perspectiva de género para combatir la violencia? La perspectiva de género y la educación es bien importante aclararlo y qué bueno que me haces la pregunta. No se trata de construir orientaciones sexuales, de trabajar de identidades sexuales como se ha querido tergiversar. Se trata de que niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas trans, todos y todas podamos desarrollarnos con el mismo acceso
a ese desarrollo, a esa calidad de vida que hablábamos ahorita, ¿verdad? De los derechos humanos, podernos desarrollar, no importa cuál sea tu género, en equidad significa que todos vamos a tener las mismas oportunidades. Que si un niño quiere estudiar algo en particular, tenga el derecho y el acceso al estudio. Que si una niña o un niño también quieren jugar con el juguete que sea, puedan aprender y entender que los juguetes son formas y expresiones para gozar y disfrutar la vida. Así que el acceso a la educación, que sea equitativo, ¿por qué hay diferenciación en el que hombres, por ejemplo, tengan unos puestos o unos trabajos en particular, tengan puestos de poder también en trabajos donde precisamente se dan otros elementos también del género, que son la brecha salarial, y que todos y todas tengamos el acceso a esto? Entonces son asuntos que a través de la educación podrían ser y nos podrían llevar a una mejor sociedad. Y vamos a ir mucho más visionarios. La perspectiva de género podría estar, si se declara un estado de emergencia, podría estar en todas las instituciones y cómo se genera la política pública en el país. Eso es bien importante porque mencionaste que es una cuestión de disfrutar la vida. O sea, hay gente que no la está pudiendo disfrutar porque se están coartando un montón de derechos. Rapidito para ir cerrando, es algo que debería estar en todas las instituciones, pero ¿están preparadas las personas para recibir estos cambios de política? ¿O hay que también darle una educación a estas personas que reaccionan? Porque hemos visto que hay veces que las instituciones como los policías pecan de no procesar todas estas querellas que hacen. Yo creo que la policía de Puerto Rico necesita educación continuada y sistematizada. No es simplemente llegaron unos fondos, vamos a atender, vamos a dar educación y se acabó. Yo creo que no ha habido consistencia, como hablaba ahorita, en el tema de la prevención. La prevención es importante. La educación desde la prevención implica que estos servidores públicos y servidoras públicas tengan la educación importante para atender, acompañar a las mujeres, a los hombres víctimas de violencia de género. Yo creo que nos falta preparación para los servidores públicos y las servidoras públicas, pero también como cultura tenemos que quitar la raíz principal del patriarcado y el machismo que nos mata a todos y a todas. Y por último, ¿qué podemos esperar de las organizaciones feministas que luchan en contra del patriarcado, que luchan en contra de toda esta cultura violenta en Puerto Rico? Pues yo soy de una organización gremial y realmente nuestra organización gremial se fundamenta en la defensa, exigibilidad y expansión de los derechos humanos. Para nosotros es bien importante, pero en términos de organizaciones y movimientos feministas y grupos y colectivos feministas, yo creo que hay mucha esperanza porque sí hay una creencia de ser sistemáticas y denunciar estos asuntos día a día a través de todas las acciones y estrategias que se están dando. Tenemos nuevas generaciones, creo que los movimientos feministas han sido históricos en la lucha y en el alcance de los derechos humanos de la mujer, pero en la actualidad se suman, ¿verdad?, otras estrategias y otros modos de poder divulgar la tecnología, ¿verdad?, cómo vemos la tecnología en todos los espacios, cómo entonces eso nos puede ayudar a adelantar. Yo creo que hay esperanza. Pues acabamos de hablar de las cosas que se esperan de las organizaciones feministas como tal, pero esta lucha de derrumbar el sistema patriarcal no es solamente de las mujeres. ¿Qué se espera? ¿Qué podemos hacer nosotros, el resto de la sociedad, los hombres, que somos gran parte de este problema? Pues yo creo que los hombres deben sumarse y entender que esta lucha es de todos y todas. Tendríamos una mejor vida, una mejor calidad, como hablábamos en particular, pero las manifestaciones y violencias de género le hacen daño tanto a hombres y a mujeres. Para los hombres que me escuchan, yo creo que el poder erradicar esa violencia que definitivamente va en contra de la mujer y puede también manifestarse de otra forma sobre su vida, mejoraría definitivamente esa calidad de vida entre nosotros. Los hombres, las masculinidades, como es otro concepto que también unimos a la discusión, las masculinidades hegemónicas son nefastas para los hombres también. Hombres que no pueden expresarse, no pueden ser ellos mismos en sociedad por ese juicio que hay desde el machismo y la construcción de esa masculinidad que debe ser de una
única forma, creo que debemos erradicarla ya. Esta lucha es de todos y todas. Esta lucha se trata de derechos humanos, se trata de seres humanos conviviendo en una mejor calidad de vida y un mejor país. Hay esperanza. Claro. Pues muchísimas gracias, Mabel, por habernos explicado, habernos acompañado y explicarnos todas estas situaciones. Gracias. Va a caer este sistema y si no cae lo tumbamos. Vamos a cambiarlo poco a poco. Nuevamente es una cuestión de participar, de educarnos, de ir cambiando nuestra mentalidad, de todas aquellas personas que nos rodean, no depender de que me digan lo que tengo que hacer, tomar nuestras iniciativas para cambiar nuestras conductas, las conductas de nuestros compañeros, que nosotros como hombres necesitamos modificar para permitir que todas las personas en la sociedad, que todas las personas en Puerto Rico disfruten de lo que habíamos hablado, una vida digna y de los derechos que se nos ofrecen. Recuerden siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube Entre Líneas, recuerden darle suscribir para que le lleguen las notificaciones, recuerden dejarnos comentarios de lo que pensaron del episodio de ahora y cualquier cosita, siempre nos pueden encontrar discutiendo la información que está escondida entre líneas. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darme el espacio. Un placer.